Buenas tardes a todos. Empezamos la conferencia sobre las abejas del Montseny. Os presento a Carlos Hernández Castellano, que es investigador del CREAF y también colaborador del CBMS, y que nos hablará sobre las abejas y los polinizadores. ¿Vale? Pues Carlos, sin más preámbulos, bueno, deciros que esta conferencia la habíamos programado para mayo, pero con los confinamientos del COVID no se pudo realizar y bien, lo hemos podido organizar otra vez para estas fechas. La habíamos organizado desde el Centro de Documentación del Montseny para celebrar el Día Mundial de las Abejas, el 20 de mayo, pero lo hemos tenido que posponer un poquito. De todas maneras, espero que sea muy interesante y que aprendamos muchas cosas sobre las abejas. Carlos, pues todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Vale, pues voy a hablar de las abejas del Montseny y antes de hablar de las abejas tengo que hacer una introducción general al mundo de los polinizadores y al proceso de la polinización. Entonces, ¿qué es la polinización? La polinización es un proceso de reproducción sexual de las plantas con flor y consiste en la transmisión del polen contenido en las anteras, el órgano reproductor masculino de las flores, hacia el estigma, el órgano reproductor femenino de las flores. Aquí se produce una germinación del polen y la fecundación de los óvulos contenidos. Y finalmente, pues la producción de los frutos y las semillas. Muy bien. De granos de polen hay muchos tipos, mucha variedad, mucha diversidad, tanta como diversidad de flores, y cada uno de ellos muestra una serie de adaptaciones en función del mecanismo de polinización del que forman parte. Por ejemplo, un vector de polinización muy importante es el aéreo, el que se produce por el viento. Aquí veis un ejemplo muy claro que es el de las gramíneas. Las gramíneas son una familia muy diversa de plantas cuya polinización es anemófila. Es decir, el polen se transporta de un individuo de planta a otro individuo de planta a través del viento. Sin embargo, hay mecanismos de polinización muy diversos y muy espectaculares. Por ejemplo, en el norte de África, donde los vectores de polinización, tanto físicos como biológicos, son muy escasos, las plantas han desarrollado mecanismos de polinización espectaculares y concretamente de autopolinización, es decir, de transferir el polen del propio individuo a la propia planta. Esta planta es una crucífera, una brasicácea de la familia de las berzas, y cuando estas flores se abren, lo que ocurre es que la planta frota sus propias anteras sobre su propio estigma. Es decir, un impulso físico, automático y totalmente deliberado de transmisión del polen de la propia planta, ¿no? Aquí en más detalle lo veis, ¿no? Cómo las anteras frotan los estigmas de la planta produciendo autopolinización. La autopolinización, la autocompatibilidad generalmente no es muy habitual, pero en estos casos extremos pues se han seleccionado los individuos y han aparecido especies que son compatibles, ¿no? Muy bien. Sin embargo, el tipo de polinización que tratamos aquí es la polinización por animales, por insectos en particular y por abejas en particular, ¿de acuerdo? Y como ya sabéis todos, se basa en las visitas consecutivas que un individuo polinizador realiza de una flor a otra de la misma planta. Este polinizador recoge de manera deliberada o accidental el polen de esa flor y cuando visita otra flor de la misma especie deposita ese polen germina eventualmente, fecunda los óvulos y se originan
los frutos que contienen las semillas y por lo tanto la reproducción de las plantas queda garantizada en este caso por este proceso. La polinización por animales es tremendamente importante. El 87,5% de las plantas con flor dependen de los animales para ser polinizadas. El 75,7% de las especies cultivadas dependen de ellos. Es decir, que la importancia de los polinizadores, tanto en el funcionamiento de los sistemas naturales como en la provisión de servicios ecosistémicos, es tremendamente indiscutible. De polinizadores hay muchos grupos. Por ejemplo, en los trópicos hay vertebrados como pájaros, los colibríes, ¿no? Que es un ejemplo muy paradigmático y muy bonito de polinizadores. Y en algunas islas también hay lagartos que actúan como polinizadores. En las islas hay pocas presas porque son ecosistemas relativamente pequeños en la mayoría de los casos y por lo tanto los lagartos tienen que buscar otras vías de alimentos. Y en algunos casos pues se alimentan no solo del néctar de las flores, sino también de los frutos, con lo que actúan como mutualistas dobles, es decir, polinizan y dispersan las semillas. Son casos muy espectaculares que ocurren sobre todo en las islas. Pero bueno, como seguramente ya sabréis, el grupo de polinizadores más importante en cuanto a abundancia y diversidad son los insectos. Y en el mundo de los insectos polinizadores hay muchos grupos muy amplios, como las mariposas, como los sírfidos, que es una familia de moscas, también muy relacionada con las plantas, con las flores, las hormigas, los escarabajos, las avispas y el más importante, las abejas. Voy a cambiar el puntero para que se vea un poco mejor. Bueno. Tampoco. Bueno, el de siempre. Vale, pues el objetivo de la charla es que yo os muestre qué polinizadores y sobre todo qué abejas hay en el Parque Natural del Montseny, y aquí os voy a hacer una pequeña introducción al sistema de estudio. El Parque Natural del Montseny es una reserva de la biosfera, está constituido principalmente por bosques densos de encina, que es la principal especie de árbol, pero como veis en esta fotografía, en la región se encuentran distribuidos espacios abiertos, hábitats de espacios abiertos. Ahí es donde encontramos principalmente a los polinizadores y sobre todo a las abejas. ¿Por qué? Porque es de donde se desarrollan los recursos florales, es donde están las plantas con flor. En los bosques mediterráneos prácticamente ningún bosque tiene flores en el sotobosque, por lo tanto encontramos las flores, la abundancia y la riqueza de flores en los espacios abiertos, ¿de acuerdo? Estos espacios abiertos principalmente están constituidos por manchas pequeñas de alrededor de 1/10 de hectárea, que a lo largo del año tienen floraciones puntuales de pocas especies de plantas, como por ejemplo aquí el tomillo, ¿sí? Luego nos encontramos con manchas de hábitat abierto más grandes, de 5 hectáreas, que como podéis ver ya albergan comunidades vegetales muy desarrolladas, arbustos, especies ruderales, y sobre todo lo importante aquí es que son comunidades vegetales en la que hay mucha diversidad, no solo en el espacio, sino en el tiempo. Es decir, que tenemos floraciones a lo largo del año. Eso también favorece mucho la riqueza y la diversidad de polinizadores y de abejas. Y estas manchas de hábitat abierto de alrededor de 5 hectáreas suelen estar asociadas a actividades agrícolas y ganaderas extensivas, por lo que el hábitat es de una calidad muy grande, muy superior a la que nos podríamos encontrar en otros hábitats abiertos de estas características en otras regiones. Y para acabar, también nos encontramos con espacios abiertos continuos
es decir, que no están rodeados de bosque, que suelen estar en el valle del propio Montseny, en las cercanías, asociados a extensiones agrícolas un poco más intensivas, y también en el altiplano del Pla de la Calma, ¿de acuerdo? Esta foto que veis aquí, que es realmente espectacular, es de una floración que tuvo lugar en junio del 2016, en el Pla de la Calma. Os podéis imaginar la cantidad de recursos florales que hay en estos espacios abiertos y la cantidad de insectos polinizadores que pueden albergar. Muy bien, pues vamos ya a lo concreto, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar la comunidad de polinizadores que hay en los matorrales, que son las comunidades vegetales que están más presentes, que dominan estos claros pequeñitos de alrededor de 1/10 de hectárea. Son comunidades vegetales dominadas por esta especie de estepa que tenéis aquí, Cistus albifolius, y que también contienen otras especies subdominantes como la lavanda y el tomillo. Vale, ¿qué tenemos que hacer si queremos conocer la comunidad de polinizadores de una comunidad vegetal como esta? Pues hay que muestrear. ¿Y cómo se muestrea en estos casos? Hay muchas técnicas. Yo os voy a enseñar una técnica que puede hacer cualquiera, ¿de acuerdo? Sin otro material que la vista y una libreta, que es el de muestrear las plantas en flor que hay. Las plantas en flor son el lugar más propicio para encontrar a una abeja y a un polinizador, porque las abejas y los polinizadores dependen de los recursos de esas plantas. Por lo tanto, cuando nosotros queremos saber qué especies de polinizadores hay en un sitio, vamos a buscar las plantas con flor y miramos qué especies de polinizadores visitan qué especies de plantas, ¿de acuerdo? Y acabamos obteniendo una cosa... perdón. Lo que os decía antes, no se necesita más que un cazamariposas para capturar individuos de polinizadores de vez en cuando, sobre todo si no lo sabemos identificar a simple vista, una cámara de fotos, aunque es un poco más complicado saber qué especies de polinizadores hay, porque suelen ser especies muy movedizas y a no ser que estén quietas o sean grandes es complicado. Y viales de vidrio para, una vez capturado con el cazamariposas, meterlos ahí un instante y hacerles una fotografía o fijarnos un poco mejor de qué especie se trata. Lo más importante, una libreta, ¿de acuerdo? Es imposible acordarse de los cientos de individuos de polinizadores que ves durante un día, y para registrarlo pues se necesita una libreta y un lápiz. Todos esos datos se meten en el ordenador y acabas teniendo cosas como esta, que son realmente incomprensibles. Una maraña de interacciones entre polinizadores, que son todas estas columnas que veis aquí arriba, y plantas, que son todas estas columnas que veis aquí abajo. El grosor de cada columna es la abundancia de esa especie de polinizador o de planta. Por ejemplo, este polinizador de aquí es mucho más abundante que el que tiene al lado, y esta planta de aquí tiene muchas más flores de la que hay aquí al lado, ¿de acuerdo? Eso es muy fácil de entender. Y estas barras que conectan cada uno de los polinizadores y cada una de las plantas es cuántos polinizadores de esa especie me he encontrado en este tipo de planta, ¿de acuerdo? Esto es una descripción muy básica, es decir, es trasladar los datos de la libreta a un programa que te hace esto. Sin embargo, de aquí no se puede sacar ninguna conclusión ecológica ni biológica relevante ni interesante, porque es una maraña de interacciones. Pero hay otros programas de análisis que te resumen esto de una manera muy interpretativa, ¿de acuerdo? Y acabamos obteniendo esto, ¿de acuerdo? ¿Qué vemos en este gráfico? Vemos grupos de polinizadores que interaccionan con grupos de plantas. ¿A qué se traslada esto? Pues se traslada a que los escarabajos, los sírfidos y estas abejas que veis aquí, que vamos a ver después, que son abejas de trompa corta, fueron encontrados principalmente en la estepa, ¿de acuerdo? Esta planta tan accesible, tan grande, que produce tanto polen y tanto néctar. Mientras que los abejorros, las mariposas,
la abeja de la miel, bombílidos y otras abejas de trompa larga, las encontramos principalmente en la lavanda, en el tomillo y en otras especies de plantas que suelen tener flores con las corolas muy profundas, acordes con la longitud del aparato bucal de los polinizadores, ¿de acuerdo? Y finalmente también encontramos que las hormigas y las moscas polinizaban principalmente la Euphorbia caracias, ¿de acuerdo? Como veis aquí, que es esta planta de aquí, que tiene unas flores muy diminutas, con los nectarios muy visibles, etcétera, etcétera, con poca producción de polen. ¿Y esto qué significa? Esto significa que las comunidades de plantas y polinizadores están ordenadas. Es decir, que las interacciones son predecibles. ¿Qué significa? Que con un margen muy diminuto de equivocarnos, vamos a encontrarnos determinados polinizadores siempre en determinadas plantas o en determinadas plantas con determinadas estructuras o caracteres, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué es debido? Por una parte, por las preferencias florales, ¿de acuerdo? Cada grupo de polinizador tiene preferencias por un tipo de flores. Por ejemplo, las abejas. Las abejas tienen preferencia por flores que tienen colores púrpuras, asociados al lila, al azul, etcétera, etcétera, porque son colores que están asociados con mucha producción de polen y mucha producción de néctar. Mientras que las mariposas es más probable que nos las encontremos en flores de color rosa, ¿de acuerdo? Y como hemos visto antes, ¿dónde nos encontramos los escarabajos, las hormigas, las avispas, etcétera, etcétera? En flores pequeñas y en flores de color blanco, amarillo y verde, ¿de acuerdo? Esto por una parte. Y por otra parte, las interacciones son predecibles, nos podemos encontrar a los polinizadores siempre en tipos de flores distintas, según el tipo de polinizador, por los síndromes de polinización. ¿Qué son los síndromes de polinización? Los síndromes de polinización son características que han adquirido determinadas plantas para atraer a un grupo de polinizadores concreto, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que hay grupos de plantas que, por ejemplo, han desarrollado pigmentos púrpuras y mucha producción de polen y néctar para atraer a las abejas, ¿sí? Y de manera similar nos encontramos que hay grupos de plantas con flor que han desarrollado estructuras tubulares muy alargadas y colores rojos para atraer a los colibríes, ¿sí? Eso pasa en los trópicos. Esto básicamente son los dos mecanismos que explican por qué cuando vamos al campo nos encontramos a los mismos grupos de polinizadores siempre en los mismos tipos de plantas, ¿de acuerdo? Muy bien, en el caso de la comunidad de polinizadores, de estos matorrales, nos encontramos con 188 especies, entre hormigas, bombílidos, mariposas, moscas, saltamontes también, que aunque parezca mentira, también recogen un poco de polen de las flores en las que se encuentran, con sírfidos, escarabajos, incluso chinches, ¿sí? Y como veis aquí, el grupo más importante en cuanto a riqueza, en cuanto a diversidad, fue el de las abejas. No voy a entrar en otros grupos que no sean las abejas en detalle, pero existen proyectos como el BMS en el que nos podemos descargar el listado de grupos de polinizadores concretos. Por ejemplo, en este caso, el de las mariposas. Y luego otra cantidad de bibliografía científica para aquellos que estén interesados, pues tanto en cómo funciona la polinización o en saber un poco más de cada grupo de polinizadores. Muy bien, pero ahora vamos a entrar en lo que nos toca, ¿de acuerdo? En lo interesante de la charla, que es conocer las abejas. Y de abejas hay muchas, hay 20.000 especies en todo el mundo. En la península ibérica se conocen alrededor de 1.000 especies de abejas.
y de esas especies únicamente el 10% son sociales. Y la especie más conocida por todos es la abeja de la miel, que también evidentemente la encontramos en el Montseny, pero en el Montseny también encontramos otras especies sociales como los abejorros, las abejas del género Bombus, que también son especies sociales, constituyen colonias, tienen un grado de socialidad menor que el de la abeja de la miel, pero también la reina pone huevos y generan colonias con esta estructura, con estas celdas en forma de pelota, etcétera, etcétera. Concretamente, la abeja de la miel es la especie más abundante en el Montseny. ¿Por qué? Porque es una especie domesticada, no solo está de manera natural, sino que también hay apicultores que la cultivan para la producción de miel. Como he dicho, es una especie eusocial. Las especies eusociales tienden a ser muy abundantes porque las colonias están constituidas por miles de individuos y no solo tienden a ser abundantes, sino que en algunos sistemas también dominan, es decir, que son las especies de polinizadores y de abejas en concreto más abundantes, ¿sí? Muy bien, en el Montseny hemos encontrado, en este experimento en concreto, estamos hablando de los polinizadores de una comunidad concreta, de un periodo de tiempo cortito, estamos hablando del mes de abril y mayo, ¿sí? Hemos encontrado 3 especies de abejorros, Bombus terrestris, que es la más común, Bombus pascorum, que también es común, aunque se encuentra en ambientes un poco más sombríos, más húmedos, y Bombus lapidarius, que es la más rara y que en el Montseny nos las encontramos en alturas relativamente elevadas. Hay una gran diversidad de especies. En el Reino Unido, que es donde se conocen mejor, han encontrado 22 especies. No solo hay especies sociales, también hay especies parásitas. Y además, dentro de cada especie, los abejorros muestran una gran variabilidad intraespecífica. ¿Qué significa esto? Que dentro de la casta de las obreras hay tamaños mayores, tamaños menores. A medida que avanza el tiempo, el patrón de coloración es variable y llegan a ser realmente complicados de identificar. Y además tienen un ciclo de vida y unas características ecológicas muy interesantes. Estas colonias teóricamente colapsan a final de otoño, pero en cualquier sistema de estudio encontramos obreras forrajeando, buscando néctar a finales de diciembre. Es decir, que en estas latitudes los abejorros creo que están poco estudiados y podríamos encontrar información ecológica muy interesante, tanto a nivel de diversidad como a nivel de ecología. Lo dicho, son especies muy interesantes desde el punto de vista ecológico. Las podemos encontrar prácticamente a lo largo de todo el año porque tienen la capacidad, como son tan grandes, de mantener su temperatura corporal relativamente constante a principios de temporada, en marzo, cuando aún hace frío, y a final de temporada, en octubre también. Y además son muy inteligentes. En algunos sistemas, como esta planta, Aquilegia vulgaris, que son plantas que producen mucho néctar, pero tienen el nectario accesible de una manera muy complicada, normalmente nos encontramos con agujeros de estos en los espolones de las plantas, y es porque los abejorros se encuentran la manera de agujerear la flor y recoger el néctar que contiene, sin polinizarla. Es decir, esto se llama robo de néctar y es una estrategia que utilizan sobre todo los abejorros y que es muy interesante desde el punto de vista ecológico y que demuestra que son verdaderas obras maestras de la evolución, ¿sí? Bien, el 15% de estas abejas son cleptoparásitas. En el Montseny encontramos algunos ejemplos muy interesantes, como abejas del género Melecta, que parasitan abejas solitarias del género Antófora, y abejas del género Nómada, que parasitan a abejas solitarias del género Andrena. Las especies cleptoparásitas no generan un nido, no fundan un nido como tal, ni una colonia, ni un nido de abeja solitaria, que vamos a ver después, sino que ponen los huevos al lado de los huevos de las abejas solitarias que parasitan. ¿De acuerdo? Este huevo eclosiona antes que el huevo del huésped
la larva de la abeja cleptoparásita se carga a la larva de la abeja huésped, se come la provisión de polen y se desarrolla como si fuese la descendencia de la abeja que ha construido ese nido. Ese es el ciclo de vida tan interesante de las abejas cleptoparásitas. Como os comentaba, el 75% de las especies de abejas son solitarias y esto significa que todas las hembras se reproducen. Cuando se reproducen lo que hacen es buscar una cavidad donde fundar su nido y incluyen provisiones de polen y néctar. Cuando han incluido una provisión de polen y néctar, depositan un huevo. Y cuando han depositado el huevo, cierran esa celda con el material de construcción, que depende de la biología de la especie, que luego vamos a ver que hay mucha diversidad en este aspecto también. Y las abejas solitarias hacen este paso de manera consecutiva hasta que se les acaba la superficie, de la longitud del nido, ¿sí? Luego se mueren y normalmente esta descendencia tarda alrededor de un año en desarrollarse completamente y en salir los adultos. Y vuelven a completar el ciclo así. Bien, estas abejas solitarias, como cualquier otra abeja, requieren de recursos florales, de recursos de nidificación y de material de nidificación. Y en función de dónde hacen los nidos y con qué material los hacen, las abejas solitarias se pueden clasificar en 3 grupos: en abejas carpinteras, en abejas mineras y en abejas paletas. Muy bien. Las abejas carpinteras son aquellas que excavan los nidos en la madera o en sustrato vegetal. En el Montseny tenemos representados 2 géneros de estas abejas carpinteras, el género Chilocopa. Aquí tenéis una especie muy representativa, que es la Chilocopa violácea, que es muy grande y que realmente excava troncos que están relativamente en descomposición para hacer sus agujeros donde hará los nidos y provisionará su futura descendencia. Pero luego también encontramos abejas que son más pequeñas, son las del género Ceratina, que son también abejas carpinteras, pero que evidentemente no tienen la capacidad para excavar los nidos en troncos, sino que lo hacen en tallos de especies vegetales que son fistulosas, que tienen un tallo medular relativamente accesible, como por ejemplo el hinojo, ¿sí? o la zarza. Aquí veis 2 de las especies que hemos encontrado, que son relativamente abundantes. Esta es Ceratina cyanea, con un color azulado metálico, y esta Ceratina cucurbitina, que tiene un aspecto bastante negruzco, ¿de acuerdo? Muy bien. El siguiente grupo ecológico de abejas solitarias son las abejas mineras, ¿sí? Es un grupo muy diverso que contiene muchas familias de abejas y, como veis aquí, como os podéis imaginar, estas abejas lo que hacen es excavar los nidos en el suelo. Puede ser el suelo plano o pueden ser taludes con una ligera pendiente. Estas abejas organizan los nidos en una estructura como la que veis en esta fotografía, con celdas consecutivamente apiladas en altura, y revisten todos estos conductos de un material impermeable que segregan con unas glándulas que tienen en el abdomen. Y bueno, aquí, si os fijáis, pues veis esta imagen y una cabeza de abeja solitaria del género Antófora que se está asomando. Ahora las vamos a ver. Esto es un vídeo que hice en Arnes, en la Terra Alta, de una emergencia masiva de abejas solitarias del género Eucera. Aquí veis, todos estos montoncitos son la entrada a los nidos de estas abejas. Y aquí se pueden observar centenares de individuos, sobre todo machos, en busca de hembras para reproducirse. ¿Veis todos estos montones? Es una emergencia masiva. Realmente estos espectáculos son raros de ver, pero son muy espectaculares. Aquí había cientos y miles de abejas.
un espectáculo, bueno, bárbaro. Y bueno, por el motivo que veis aquí, campos agrícolas repletos de flora acompañante, de márgenes, de cultivo con gran cantidad de plantas ruderales, con una calidad paisajística espectacular, y todos estos elementos paisajísticos y de hábitat que favorecen a las abejas, pues acaban generando esto, concentraciones masivas de especies de abejas y concretamente de algunas poblaciones increíblemente representadas. Muy bien. El primer gran grupo de abejas mineras que os quiero presentar son el de la tribu de las Anthophorinae y de las Eucerinii, representados principalmente por el género Anthófora, que veis aquí, y el género Eucera. En el Montseny hemos encontrado relativamente abundante estas dos especies, Anthófora dispar y Anthófora plumipes, y concretamente una especie de Eucera, Eucera longicornis. Es muy fácil de identificar porque los machos tienen unas antenas tremendamente enormes, como veis aquí, ¿de acuerdo? Y estas abejas, en el caso de los machos, se caracterizan porque son muy territoriales, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto antes era una emergencia masiva de abejas y todos los machos estaban locos por reproducirse por las hembras, pero no es raro encontrarse un parche de flores en el que haya algún macho manteniendo el territorio de manera agresiva con otras abejas, ¿de acuerdo? Otra familia muy importante de abejas mineras son las andrenas, ¿de acuerdo? En el Montseny hemos encontrado de manera relativamente abundante estas tres especies, Andrena nigroaenea, Andrena fulva y Andrena angustior, y también un género relativamente frecuente de la subfamilia de los Panurginae, que es el género Panurgus, que es muy interesante para introducir el concepto de especialización, porque estas especies, las especies del género Panurgus, son especialistas. ¿Qué significa? Que visitan únicamente flores de un determinado grupo, de una determinada familia, en este caso del grupo de las compuestas, de las asteráceas, ¿de acuerdo? Que incluyen las margaritas, los dientes de león, etcétera, etcétera. Muy bien. Otra familia de abejas mineras es la familia de los alíctidos. Al principio de la primavera, en suelos desnudos, es muy fácil encontrarse estos agujeros aquí, que uno dice, ah, son hormigas. No. Si uno se fija detenidamente, son agujeros circulares perfectos, y si se fija aún más detenidamente, puede encontrarse con la cabeza de la dueña, en este caso, de estos nidos. Encontramos en el Montseny estas dos especies de Alictus, Alictus scabiosae y Alictus subauratus, ¿de acuerdo? Hay algunas especies que son preciosas. Esta tiene un tono metálico y una pilosidad blanquecina que la hace muy, muy atractiva a la vista. Y luego, esta de aquí, este grupo de alíctidos, de abejas mineras, que son los Lasioglossum, no he hecho grande esta foto aposta, porque es un grupo muy difícil de identificar. Son abejas pequeñas y negras. Esta familia se distingue en el campo por esta cosita que veis aquí, esta rajita en el último terguito del abdomen, que se llama rima, ¿de acuerdo? Con los Lasioglossum pasa igual, pero este grupo es muy difícil de identificar en el campo. Normalmente se quedan como Lasioglossums a secas. Y hay que ser un experto taxónomo para identificar esto, tener colecciones de referencia muy buenas o ser el amo en todos los sentidos para identificar los avisum, porque realmente son muy complicadas. Y esta familia de los alíctidos es interesante para decir que la socialidad no es una característica puntual y categórica, sino que ha aparecido a lo largo de la historia evolutiva muchas veces, ¿de acuerdo? De manera independiente. Y que no solo existe el grado de socialidad perfecta, en el caso de las abejas de la miel o de los abejorros, sino que existen abejas parasociales. Por ejemplo, en el caso de los alíctidos, casi todas las hembras fundan su propio nido, pero hay división de trabajo.
porque en algunos momentos las abejas van a recoger polen y néctar para su descendencia, pero en otros casos se mantienen alerta en las entradas de los nidos, como hemos visto antes, para que no entre ningún depredador. Y esa división del trabajo, entre otras cosas, hace que existan abejas sociales, pero desde el punto de vista muy primitivo, ¿sí? Vale, ahora vamos con el grupo principal que vamos a ver en esta charla, que es el de es el de las abejas paletas, que son abejas que construyen los nidos en cavidades preestablecidas, ¿sí? Y principalmente nos encontramos con abejas de la familia de los megaquílidos. Este es un ejemplo muy paradigmático de una especie que se llama Osmia bicolor, que nidifica en conchas de caracoles vacíos, ¿sí? Sin embargo, donde nos podemos encontrar de manera más abundante este tipo de abejas paletas es en sustratos de nidificación, tanto naturales como artificiales, como en este caso, que es una pared de barro de un campo de cultivo, en el que muchísimas abejas de la especie Osmia cornuta utilizan todos estos agujeros que veis aquí, que han sido perforados por antóforas, abejas mineras que hemos visto antes, utilizan esos nidos que están vacíos para hacer su propio nido. Y de la misma manera que os he enseñado antes esa emergencia masiva, pues aquí lo que vemos es un proceso de colonización masiva de un sustrato de nidificación de una calidad absoluta. Y como vamos a ver después, pues este tipo de estructuras en estos ambientes es tremendamente beneficioso para el objetivo de estos ambientes. Muy bien. Vale, pues ahora os voy a enseñar la comunidad de abejas paletas y concretamente de megaquílidos del Montseny, que es una comunidad que hemos estudiado bastante bien, tanto en el espacio como en el tiempo, porque en este caso abarcamos la época de vuelo favorable de estas especies, que normalmente va desde marzo, cuando empieza la primavera, hasta octubre, cuando empieza a refrescar. Para muestrear este tipo de comunidades hay que pensar como estas abejas. Si tú quieres recoger nidos, tienes que simular el sustrato de nidificación natural de estas especies, que suelen ser taludes como estos, que si nos fijamos un poquito más, son taludes agujereados por abejas mineras, que después las abejas paletas utilizan para nidificar. O también troncos que están muertos, que están siendo comidos por escarabajos, etcétera, etcétera, que también se encuentran agujeros útiles para ese tipo de abejas. Muy bien, pues esta es la simulación que hacemos nosotros en el campo, un hotel de abejas. Un hotel de abejas consiste en un soporte físico relativamente resistente, constituido por múltiples bloques de madera agujereados para simular esas cavidades preestablecidas que estas abejas encuentran de forma natural o de forma artificial en el ambiente. Tiene un tejado para la lluvia, ¿de acuerdo? No es de recibo que se inunden estos hoteles, por lo tanto también tienen que estar un poquito inclinados, ¿de acuerdo? Por la escorrentía. Y esto que veis es material de exclusión de depredadores. Las abejas colonizan estos tipos de sustrato de manera relativamente rápida y bueno, este tipo de exclusión es básicamente para evitar la depredación. Si nosotros estamos interesados en estudiar las interacciones, pues quizás no lo ponemos, pero si estamos interesados en estudiar la diversidad de abejas de estas comunidades, pues tenemos que evitar que entren depredadores como escarabajos o tijeretas que se coman estos nidos, ¿de acuerdo? Hay que tener unas consideraciones a la hora de instalar este tipo de trampas, de hoteles de abejas. Primero es la cantidad de agujeros. En función de si queremos recoger más o menos especímenes, instalaremos
más o menos bloques con más o menos agujeros. Una cosa muy importante es la diversidad de diámetros. Hay especies que son más pequeñas que otras y por lo tanto necesitan diámetros más pequeñitos que otras especies más grandes que necesitan agujeros de diámetros más grandes. Normalmente se suelen instalar en estos hoteles agujeros que van de los 2 milímetros de diámetro a los 9 milímetros de diámetro, ¿de acuerdo? También depende de nuestro objetivo. Si queremos recoger los nidos o no recogerlos. Si los queremos recoger, necesitamos introducir en esos agujeros tubos de papel para que las abejas hagan el nido en el tubo y no en la madera, porque si lo hacen en la madera, ese agujero ya no podrá ser utilizado por otros individuos de abejas en el futuro. Y luego, otra cosa importante es la posición y la orientación. Hay que instalar este hotel de abejas más o menos a 1,5 metros de altura, cerca de un sustrato de nidificación óptimo para estas abejas, como puede ser este tronco repleto de agujeros, y hay que orientarlo, hay que orientarlo para que tenga la mayor cantidad de horas de sol posible, porque las abejas son especies de animales que no regulan la temperatura corporal, necesitan del sol para calentarse y poder estar activas. Por lo tanto, hay que orientar estas estaciones al sudeste siempre, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí veis un bloque de nidos vacíos. Aquí veis uno lleno. A medida que pasa el tiempo, veis cómo estos agujeros vacíos van siendo rellenados por diferentes especies de abejas que utilizan diferente material de nidificación, ¿de acuerdo? Y bueno, en función del ambiente hay que idearse para poner esta estación de nidificación en un sitio o en otro, ¿de acuerdo? Si se quieren recoger los nidos y llevárselos al laboratorio para mirar qué hay dentro, los estadios de desarrollo, los parasitoides, etcétera, etcétera, o incubarlos en una incubadora profesional o personal o lo que sea, pues hay que sustituirlos por unos vacíos, ¿de acuerdo? Para que haya otros individuos de otras especies se puedan meter aquí dentro. Y bueno, pues aquí veis que el material de exclusión funciona. Se quedan enganchadas básicamente las hormigas y las tijeretas, que son los principales agentes de destrucción de estos nidos, ¿sí? Muy bien, pues ahora os voy a enseñar qué encontramos en el Montseny, ¿de acuerdo? Esto es un gráfico que va de marzo a octubre y esta es la abundancia de nidos que recogimos en ese año, en el 2016 concretamente, ¿sí? Primero aparecen las osmias cornutas, que son las del vídeo de antes, ¿sí? Estas especies utilizan barro para hacer el nido. Son polilécticas, es decir, que utilizan el polen de muchas especies de flores, pero tienen preferencia por las rosáceas, como por ejemplo los almendros. Y esto es muy importante porque esta especialización o esta preferencia, mejor dicho, incrementa la efectividad polinizadora de estas abejas en comparación con otras abejas generalistas, como por ejemplo las abejas de la miel. La osmia cornuta es más efectiva polinizando el almendro o el cerezo o cualquier especie de rosácea que las abejas de la miel, simplemente porque tiene una preferencia, una especialización ecológica y explota mejor ese recurso. A lo largo que nos adentramos en la primavera, empiezan a aparecer otras especies de osmia. Dos especies de osmia muy abundantes en el Montseny son la osmia submicans y la osmia bicornis. Pero la más abundante, sin lugar a dudas, y la que genera el pico de abundancia y de riqueza de especies es la osmia carulecens. La osmia bicornis también hace los nidos, utiliza barro para construir los nidos. Es frecuente en los claros de los bosques, como los que hemos visto anteriormente, porque tiene preferencias por muchos pólenes, pero también por el de encina. Y precisamente por eso, porque en los claros de bosque hay polen de encina, es abundante. Osmia submicans, en cambio, utiliza hoja masticada, ¿de acuerdo? Recoge trocitos de hoja, las mastica y con eso hace los nidos.
y además incrusta 2 piedrecitas en el tabique terminal, con lo que es muy fácil saber que esa especie está en ese agujero, ¿sí? Es una especie generalista también, pero tiene preferencia por el polen de las fabáceas, de las leguminosas, como por ejemplo el alfalfa. La especie más abundante que os comentaba es esta de aquí, la especie más abundante del Montseny, solitaria y megaquilio, estoy hablando, Osmia carolecens. ¿Por qué? Porque es una especie que está asociada, es sinantrópica, está asociada a los ambientes antropizados, es bivoltina, genera 2 generaciones de descendencia por año, es generalista también, utiliza el polen de muchas especies de plantas y aparte es muy competitiva. Aquí veis una foto en la que una hembra está echando a otra hembra de su propio nido. Es decir, tiene una capacidad para excluir competitivamente a otras especies muy, muy grande. Y aunque es generalista, tiene preferencias, como anteriormente la Osmia submicans, por las leguminosas y otras labiadas, y esta especie, en concreto, tiene unas estructuras de recolección en el clípeo para recoger el polen de flores notobríticas, que son un tipo de flores que tienen el polen muy enganchado en las anteras y que únicamente las abejas con estas estructuras en el clipio, que son como unos pelos muy afilados, pueden recoger. También encontramos otras especies de osmia en esta época, ¿de acuerdo? Aquí tenéis Osmia brevicornis, Osmia fulviventris, Osmia leyana y Osmia mustelina. Osmia brevicornis es una especie especialista de las brasicáceas, ¿de acuerdo? De la familia de las berzas, mientras que Osmia fulviventris y Osmia leyana son especialistas de las compuestas, ¿de acuerdo? De las asteráceas, vaya, las margaritas, los dientes de león, etcétera, etcétera. Y esta de aquí, Osmia mustelina, que es más peluda, es generalista, es una especie que se alimenta del polen de muchas plantas. Estas especies de osmia, sobre todo Osmia fulviventris, están parasitadas por abejas cleptoparásitas también. Concretamente por este género de aquí que se llama Stelis, ¿sí? Son abejas pequeñitas, negras, que parasitan el nido, roban las celdas de la abeja huésped de estas osmias, poniendo un huevo al lado del huevo de la osmia y, como os he dicho antes, se destruyen el huevo de la osmia, se desarrollan con su provisión y se desarrollan en adultos en el nido. Son estas abejas cleptoparásitas. En el Montseny hemos encontrado 2, Stelis phaoptera y Stelis breviuscula, parasitando principalmente a Osmia fulviventris. Muy bien, entra el verano y en verano encontramos otros géneros distintos de abejas, principalmente quelostoma, oplitis y megachile. Los quelostoma construyen el nido con una mezcla de barro, néctar y arena, y es un grupo de abejas muy interesante porque son especialistas, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un gráfico, es un diagrama evolutivo que lo que viene a decir es que las especies de quelostomas emparentadas tienden a tener una especialización por unas flores determinadas, en concreto. Por ejemplo, Quelostoma campanularum y Quelostoma distincticum, que son 2 especies que están en el Montseny, y las veis aquí en azul, son especialistas de las campanuláceas, de estas plantas que veis aquí. Mientras que Quelostoma florisomne, que es otra especie que encontramos en el Montseny, es especialista de los ranunculus, ¿sí? Otra especie especialista y muy paradigmática del concepto de especialización es Oplitis adunca, que es especialista de Echium vulgare. Y es curioso porque las especies especialistas suelen ser raras, pero Oplitis adunca es bastante abundante, porque Echium vulgare es una planta ruderal que también abunda bastante, y en verano no es raro encontrarse una mancha de Echium vulgare con decenas y decenas de abejas relativamente pequeñas y negras que muy probablemente sean estas de aquí. Y bueno, aparte de Oplitis adunca, también encontramos a Oplitis ancelli, que es otra especie de Oplitis, más rara y especialista en compuestas, sobre todo en cardos. Muy bien,
Otro grupo de especies de abejas solitarias, de nidificantes en cavidades preestablecidas, es el de los megaquiles, que son las abejas cortadoras de hojas. Como veis aquí, construyen su nido con recortes de hojas que ellos mismos recortan, introducen en el nido y forran toda la cavidad con hojas recortadas. Y que algunas especies, como la abeja de la miel y la osmia cornuta, se han utilizado históricamente para polinizar cultivos, en este caso la alfalfa. Y bueno, aquí veis los estadios de desarrollo de las larvas, etcétera, etcétera. En el Montseny hemos encontrado estas especies de Megachile. Megachile rotundata, Flavelipes, Apicalis y Pilidens. Son especies que a simple vista se parecen mucho, pero que tienen detalles taxonómicos concretos que sirven para distinguir las especies. Y este de aquí, Centuncularis, que forma parte de otro grupo y que es distintamente más grande y más peludo y más distinto todo que las otras especies. Muy bien, también encontramos abejas cleptoparásitas de este género de megaquiles. Son megaquílidos también, porque suele haber una relación filogenética muy estrecha entre los huéspedes y los parasitoides. Y en este caso tratamos del género Coelioxys, que es el género de abeja cleptoparásita por excelencia del género de abeja solitaria megaquil. En el Montseny tenemos dos especies, Coelioxys inermis y Coelioxys equinata. ¿De acuerdo? Los machos tienen aquí unos cercos muy característicos que sirven para luchar entre ellos y para aguantar a las hembras cuando copulan. Y son muy chulos porque en las mañanas de relativamente frío, bueno, y en las mañanas en general suelen estar dormidos en estructuras vegetales así colgados con la boca. Muy interesante de encontrarlos así. Muy bien, y acabamos ya con las abejas de final de temporada, principalmente los géneros Antidium, Eriades e Hilaeus. Las abejas del género Antidium se llaman abejas cardadoras o abejas tejedoras porque construyen el nido utilizando la pilosidad que recogen de algunas plantas que tienen estas características, ¿de acuerdo? Estos tricomas así pilosos en los tallos. Y en el Montseny hemos encontrado estas tres especies de este grupo, Antidium florentinum, Antidium manicatum y Serioantidium lituratum, que esta especie es muy, muy chiquitina. Bien, y una curiosidad de este género es que los machos son más grandes que las hembras. Y normalmente en el mundo de las abejas, las hembras son más grandes que los machos porque se tienen que desplazar grandes distancias para recoger el polen y el néctar. Y esto es debido a que los machos son muy territoriales y la evolución ha seleccionado a aquellos individuos grandes y con alta capacidad competitiva para mantener los territorios de flores en su propiedad, ¿sí? Luego tenemos a las abejas de la resina, que son las del género Ariades, construyen el nido con resina. Hemos encontrado dos especies, Eriades crenulatus y Eriades truncorum, que taxonómicamente se distinguen porque tienen un declive vertical aquí muy pronunciado. Y finalmente los Hilaeus, que se conocen como las abejas del celofán, porque tienen una glándula en el abdomen que suelta como una especie de plástico con la que construyen el nido, ¿sí? Hemos encontrado bastantes especies de Hilaeus, Comunis, Confusus, Gibus, Pictus y Taeniolatus, y son abejas muy pequeñitas, de color negruzco, con manchas amarillas, que esas manchas tienen un carácter distintivo. Y tienen la peculiaridad de que no tienen estructuras de transporte de polen, es decir, que son abejas sin pelos. Y eso es porque recogen el polen con la boca, se lo tragan y luego lo regurgitan una vez en el nido. Y bueno, quien quiera saber más de abejas, he dejado aquí 3 recomendaciones muy interesantes. Las abejas de Europa, que está recientemente publicado, la guía de abejas de Gran Bretaña e Irlanda y la guía de campo de abejas de España.
Esta es muy técnica, muy taxonómica. Esta contiene 100 ejemplos, ¿de acuerdo? Y esta es una mezcla. Tiene guías de identificación muy accesibles y aparte fotos muy bonitas y, y información ecológica interesante. Es decir, que yo recomiendo altamente que alguien interesado en las abejas empiece con este libro. Y bueno, comentaros que en el Montseny no solo hay abejas autóctonas, sino que también hay abejas exóticas, concretamente una que se descubrió en el año 2018. Es Megachile sculpturalis, conocida como abeja gigante de la resina, proviene del sudeste asiático, vuela en verano, se alimenta del polen de otra especie exótica, en este caso Sophora japonica, y ahora es la abeja más grande de Cataluña, junto con Chilocopia violacea, la abeja carpintera que os he enseñado antes. Está restringida sobre todo a ambientes urbanos, nidifica en construcciones, en ladrillos, etcétera, etcétera, y hace unos nidos muy grandes, con una mezcla de barro, madera y resina. Y bueno, comentaros que desde el Centro de Documentación del Montseny hace poco publicaron este póster resumen de los grandes grupos de polinizadores, que os lo podéis descargar aquí, y realmente lo encuentro muy didáctico. Y también os quiero recomendar una exposición que hacen en el Jardín Botánico de Barcelona sobre abejas. Y concretamente podéis encontrar mucha información sobre abejas solitarias, sobre cómo construir estaciones de nidificación, sobre cómo favorecer estas comunidades en general, no solo en cuanto a nidificación, sino en cuanto a recursos florales. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado la charla y cualquier pregunta, pues estoy para responderla. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Espero que os haya gustado. Ha sido una conferencia muy didáctica e interesante. Todo el mundo, el de las abejas. Ahora, si queréis hacer preguntas, veo que en el chat ya han ido haciendo algunas preguntas. ¿Se escucha bien? ¿Habéis escuchado bien? Sí. Vale. La primera pregunta es sobre si recomiendas los hoteles para la floración de almendros. Bueno, esto es una pregunta tremendamente interesante y no solo con implicaciones para la conservación de la biodiversidad, sino con implicaciones para la provisión de servicios ecosistémicos y para el mantenimiento de las actividades económicas, que también es muy importante en algunos sitios para mantener la biodiversidad, ¿no? Y realmente sí, pero con algunas especificaciones. Normalmente las estaciones de nidificación contienen cavidades que son favorables para muchas especies de abejas. Algunas especies que no tienen un periodo de actividad o un periodo de vuelo que coincide con el periodo de floración de los almendros. Por lo tanto, si se quiere favorecer la polinización de abejas solitarias en los campos de almendros, hay que tener muy claro qué tipo de especies queremos favorecer. Tienen que ser especies solitarias de vuelo temprano. Y como os he enseñado antes, pues principalmente Osmia cornuta, que tiene preferencias por las rosáceas, por el almendro y que poliniza muy bien. Por lo tanto, yo recomendaría que las estaciones de nidificación estuviesen limitadas a bloques de madera con agujeros del diámetro 8, 9, que es de donde nidifica esta especie de abeja solitaria. 7, 8, 9, ¿de acuerdo? Y luego, muy importante, estas comunidades, estas poblaciones no se tienen de un año para otro. Primero hay que capturarlas y desde el punto de vista logístico pueden ir creciendo o las puedes ir haciendo crecer exponencialmente si sabes manejarlas bien. Es decir, si sabes recoger esos nidos, incubarlos correctamente y mantenerlos en un sitio adecuado para soltarlos en la época de floración, que los adultos emerjan cuando las flores se abran y tener allí más hoteles de abejas
para que esos adultos nidifiquen otra vez. ¿Sí? Y por lo tanto, de una hembra soltada, pues generar para el año que viene 3 hembras y 7 machos más de un mismo nido. ¿Sí? No sé si me entiendo. Es una cosa complicada, pero se está haciendo mucha investigación aquí en el CREAF al respecto. Y ya hay otros grupos de investigación en el centro de Europa que están empezando a comercializar este tipo de servicios para la polinización, mediados por abejas solitarias. Sí, Muy sí. bien. Bien, si no ha quedado suficientemente contestado, podemos abrir micros de forma controlada. Vale, hay más preguntas, ¿eh? Hay más preguntas. Sobre 2 piedrecitas, a ver, 2 piedrecitas al final del nido, ¿para qué? Bueno, estas cuestiones estéticas son muy bonitas, pero normalmente son muy difíciles de explicar. Yo realmente no te sé decir. No te lo sé decir. Bueno, No sé si... aquí, Y no sé, aquí y no sé apuntan que creen que para evitar parasitoides. Bueno, ¿por qué esta especie pone 2 piedrecitas y otras especies que utilizan también las hojas masticadas no las ponen? Osmia summicans no solo utiliza hoja masticada, sino que también utiliza piedras y en el interior del nido de Osmia summicans te puedes encontrar piedrecitas también, ¿de acuerdo? Entonces, no sé para qué exactamente están ni para qué se han estudiado o para qué sirven, pero también, claro, hay otras especies que los toma, por ejemplo, que utilizan barro y aparte lo mezclan con néctar. Y hay otras especies que solo utilizan barro. Entonces, estas cosas son sirven para identificar los bichos y también es una estética y una belleza biológica y ecológica muy interesante, pero desconozco la función realmente. Sí, sí. Por aquí apuntan que Apis mellifera se lleva un 90% más de polen que recoge en forma de bolitas, a ver, hacia el nido. Osmia es como más, no sé cómo traducir matusera. A ver, ¿dónde está la pregunta? Es que no, ahora no. ¿Está escrita la pregunta en algún Sí, sitio? está en el chat. ¿En qué tiempo está? Que me la quiero. Osmia cornuta es mucho. O me la puedes repetir porque es Dice, que Apis no. mellifera s'endú el 90% o més Sí, del pol·len sí, que recull en forma de boletes de sí. pol·len amb saliva cap al niu. Òsmia Vale, és més matussera i l'escampa arreu. No és tan vale, fina, digamos. vale. Bueno, a ver, principalmente la diferencia que existe en la efectividad polinizadora entre Osmia cornuta y Apis mellifera es por el comportamiento de forrajeo. Osmia cornuta, prácticamente todas las flores que visita son visitas legítimas en el sentido de que enfrenta la estructura floral, los estambres y el estigma de frente. Por lo tanto, contacta con su cuerpo, muy piloso también, todas estas estructuras reproductivas de la planta. Entonces, normalmente se lleva polen y cuando visita otra planta, deposita polen en los estigmas, ¿de acuerdo? Mientras que la Apis mellifera también es efectiva cuando recoge polen del almendro, pero no todos los individuos de Apis mellifera van a recoger polen. Hay algunos individuos que van a recoger solo néctar, una proporción muy importante. Y en este caso, los individuos enfrentan la flor de manera lateral. Entonces, estos individuos no contactan con los órganos reproductivos de la planta, del almendro en este caso, y por lo tanto no recogen polen, no se embadurnan de polen y desde el punto de vista de la polinización no son efectivos. Estos individuos que recogen néctar, los que recogen polen sí, pero desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista de la efectividad, por estas diferencias, Osmia cornuta es más eficiente que Apis mellifera, que la abeja de la miel en los almendros. Otra pregunta dice, ¿se comercializan en este momento varias especies de abejorros?
El abejorro común, el Bombus terrestris, es una especie comercializada ampliamente y de hace muchos años para la polinización de determinados cultivos, que pueden ser también rosáceas, almendros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un caso muy, muy claro y muy importante es el de los tomates. Los tomates tienen una flor que para polinizarla las abejas tienen que vibrar para que la antera desprenda todo el polen. Y no todas las abejas pueden hacer eso. Los abejorros sí. Los abejorros pueden vibrar y recoger el polen de las anteras de los tomates. Y por lo tanto son los polinizadores más efectivos de las tomateras. Y por lo tanto normalmente en sistemas relativamente intensivos se utilizan los abejorros de manera comercial para polinizar estas plantas y otras. Pero concretamente este sistema. Sí, sí. Sí, alguien apuntava precisamente, dice Bombus terrestres per tomateres i os me Ah, acolita per fruiters de rosàcies. claro, claro. Cada sistema es un mundo. O sea, no podemos decir, este polinizador es siempre mejor que el otro. No. Depende del comportamiento de forrajeo, depende de las preferencias, depende de las características de la fenología, evidentemente también. Para cada sistema, una planta, un polinizador es más efectivo para otra planta. Es así. Otra pregunta dice, ¿beneficiar a unas especies no podría implicar perjudicar a otras? Eso es muy interesante. Y el caso más paradigmático es el de la abeja de la miel. Normalmente las especies solitarias tienen unas abundancias poblacionales muy limitadas, es decir, que rara vez dominan los sistemas. Los sistemas ecológicos suelen estar dominados por las especies sociales, porque las colonias tienen una complejidad y consumen una cantidad de recursos impresionante, ¿de acuerdo? Entonces, en sistemas más o menos intensivos, donde hay introducciones masivas de abeja de la miel, que como hemos dicho antes, no solo es una especie natural, sino que también es una especie domesticada en muchos sistemas, cuando estas especies sobrepasan los límites de la abundancia y se vuelven enormemente dominantes, provocan un consumo de los recursos de los sistemas ecológicos muy pronunciado y un desplazamiento de las otras especies, sobre todo de las que son ecológicamente similares. En cualquier caso, cuando hablamos de esto, tenemos que pensar siempre en diversidad versus dominancia. Los ecosistemas funcionan bien cuando son diversos, cuando tienen de todo, cuando tienen abejas raras, abejas solitarias, abejorros, abejas de la miel, cuando hay de todo. Porque la diversidad funcional hace que los sistemas funcionen bien. Cuando los sistemas están dominados por una única especie, esos sistemas se vuelven más simples. ¿De acuerdo? Tienen una capacidad de responder ante las perturbaciones, tienen una capacidad de recuperarse tras las inestabilidades, pues muy baja. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más? ¿Qué porcentajes crees que hay de la colonia salvaje? Espera, que estoy traduciendo. Sí. ¿Qué porcentaje de colonias salvajes de la abeja de la miel hay en el Montseny? Yo no tengo ni idea, no tengo ni idea. Eh, a ver, yo creo que en Cataluña en general la actividad apícola es una actividad, me refiero a la abeja de la miel, históricamente eh, esparcida por el territorio. Y estoy seguro que en cualquier sistema que tenga un mínimo grado de explotación agrícola y ganadera, la cantidad de colonias domesticadas es mucho superior que la cantidad de colonias salvajes. Pero bueno, las hay. Cuestan mucho más de ver porque
están recogidas en el interior del bosque o en ecotonos entre el bosque y espacios abiertos, pero las hay. Los apicultores siguen recogiendo colmenas salvajes que enjambran en estos lugares para manejarlas. Pero no podría decirte ni en general en la península ibérica ni en el Montseny, pero seguramente que hay algún trabajo científico que hace alguna estima bastante considerable. Seguro, seguro. Ujú. Dice, esa competencia de la abeja de la miel ya se tenía hace muchos años. Hoy al menos en mi zona veo muchas menos abejas de la miel que antes y de las otras igual. No sé si me explico. Eso Sí, dice Tony. sí. Bueno, a ver, en teoría si disminuyen eh, las poblaciones por igual y la dominancia de la abeja de la miel, eh, por definición, sería similar, ¿no? ¿Están en declive los polinizadores? Bueno, es un debate muy interesante y hay trabajos científicos que apuntan hacia todas las direcciones. En la Unión Europea ha habido un declive de las abejas de la miel y principalmente por el abandono de la actividad apícola. Es normal. O sea, si un gran porcentaje de los individuos de abeja de la miel son manejados y esa actividad ganadera desaparece o disminuye en un territorio, pues, las poblaciones de estas especies también van a disminuir en los sistemas naturales, ¿de acuerdo? También hay otros factores que han perjudicado mucho a la abeja de la miel, principalmente enfermedades introducidas, eh, parásitos como la varroa destructor, ahora especies exóticas invasoras como la vespa velutina. Eh, Está muy claro el declive de la abeja de la miel y las causas, ¿de acuerdo? Que son tanto de origen antrópico, de abandono, como de origen de cambio global, ¿sí? Sin embargo, el declive de los polinizadores una afirmación que es mucho más difícil de analizar, porque normalmente los trabajos que analizan este aspecto trabajan en sistemas, por decirlo de alguna manera, destruidos por la actividad humana, ¿de acuerdo? Entonces, en ambientes agrícolas intensificados por pérdida de hábitat, por cambio en los usos del suelo, es normal que las comunidades de polinizadores y que las abejas en concreto se vean perjudicadas. Pero luego hay otros trabajos de largo término, es decir, que han estado estudiando las comunidades de polinizadores durante 40 años en sistemas naturales, es decir, que se han visto poco perjudicadas por la actividad humana. Y estos trabajos han visto que las comunidades de polinizadores son muy variables, pero que desde el punto de vista estadístico, la abundancia y la riqueza es comparable con la que teníamos hace varios lustros o decenios. Por lo tanto, es una cuestión que es muy interesante que nos planteemos y que realmente es importante planteársela, porque evidentemente el cambio global está perjudicando a las poblaciones de los insectos. Pero de aquí a afirmar que hay un declive generalizado de los polinizadores, bueno, se necesita mucha información a largo término y muy integradora. Sí, sí. Preguntan sobre la avispa asiática, si se ha notado una afectación de las poblaciones de estas abejas por culpa de la avispa asiática. Mm. Vale. Bueno, a ver, el efecto de la avispa asiática sobre la abeja de la miel es... También dicen por aquí que, que la avispa asiática también poliniza, ¿no? Bueno, empiezo por partes. Bueno, por la segunda parte. Las avispas son carnívoras, ¿de acuerdo? Tienen una relación mucho menos estrecha con las flores que las abejas. Entonces, su potencial polinizador es mucho menor. Es incomparable con el de las abejas. Entonces, el papel polinizador que juegan en las comunidades naturales es muy pequeño para las avispas en general y para la avispa asiática en particular, nulo. La avispa asiática afecta
a las abejas de la miel de muchas maneras, no solo por depredación directa, sino por por un cambio en el comportamiento de forrajeo. Normalmente las avispas asiáticas no solo cazan abejas de la miel, cazan moscas, cazan abejorros, cazan todo tipo de insecto, pero normalmente van a buscar los restaurantes de carne, que en este caso son las colmenas de abejas. Y no solo cazan abejas de la miel cuando están en las flores, sino que van a las colmenas directamente y retienen a las abejas dentro de la colmena. Las abejas de la miel están asustadas, no salen Carlos, a recoger. perdón un momento. Se refería sobre todo a las poblaciones de abejas, no las de la miel, sino a las abejas solitarias, a las salvajes. Vale, pero bueno, está un poco relacionado, ¿eh? En cualquier caso, no se sabe aún qué Solitarias, efecto vaya. directo, no se sabe aún qué efecto directo tiene la presencia de la abeja, de la avispa velutina sobre la producción de miel. Déjame acabar esto. Sí, sí. Hay muchos factores, entonces se necesitan experimentos que aborden esta cuestión directamente. Y respecto a lo que tú comentabas del efecto de la avispa asiática sobre otras poblaciones de abejas silvestres, es una pregunta muy interesante. Yo he visto cazar, bueno, muchos eventos de caza de la avispa asiática, me los he ido apuntando en la libreta, y es lo que te digo, he visto cazar moscas al lado de un cadáver de paloma, he visto cazar abejorros, pero sobre todo he visto cazar abejas de la miel. Las abejas sociales son especies muy inteligentes. Las colonias son muy complejas y necesitan mucha cantidad de energía. Y dudo que una colonia de estas pudiese alimentarse de las poblaciones de las abejas silvestres. Necesitan poblaciones concentradas normalmente de una especie, ¿de acuerdo? Es decir, necesitan una gran densidad de alimento. Y eso lo encuentran principalmente al lado de las colmenas de las abejas de la miel, ¿de acuerdo? Es decir, el gasto de forrajeo que tienen que hacer es mucho menor que si tuviesen que ir a buscar abejas solitarias en los sistemas naturales, que en comparación con las abejas de la miel son relativamente poco abundantes. Sí, sí. Muy bien. Pero en definitiva, que no se sabe qué efecto tienen. Supongo que será parecido al de otro depredador y en cualquier caso mucho menor que el que ejercen los parasitoides naturales como las abejas cleptoparásitas en ese tipo de abejas. Mucho menor, mucho menor. Sí, sí. Nos preguntan también, dice, ¿la introducción de especies comerciales puede implicar la transmisión de enfermedades sobre las especies salvajes? Va, esto, bueno, es muy interesante. Por ejemplo, en Sudamérica, esto se ha estudiado mucho con los abejorros, ¿de acuerdo? Ahí en Sudamérica hay otras especies de abejorros, por razones obvias. Y hace unos años se introdujeron las especies de abejorro, una especie comercial de abejorro autóctono de aquí. Y bueno, se ha visto que ha tenido consecuencias devastadoras para las poblaciones de abejorros autóctonos de Sudamérica. Esto se ha estudiado sobre todo en Argentina. ¿Por qué? Porque son especies que tienen un comportamiento y una capacidad competitiva más grande, desde el punto de vista de la abundancia relativa, pues dominan las comunidades y aparte transmiten enfermedades. Sí, no sé exactamente cuáles, porque, bueno, no soy un experto en el mundo de los abejorros y os estoy hablando en general muy de cosas que he leído por encima. Pero sí, en cualquier caso, la introducción de especies exóticas en cualquier sistema genera un desequilibrio, de una manera u otra, de una manera más acusada o menos acusada. Pero en el caso de las especies eusociales, genera un desequilibrio siempre muy grande, porque no es lo mismo introducir una especie solitaria en un sitio que tiene una capacidad competitiva limitada que una especie social, que genera colonias de miles de individuos, que necesitan muchos recursos, necesita depredar mucho, necesita consumir muchos recursos florales. Cuando se introducen especies eusociales exóticas en los sistemas naturales, como por ejemplo la abeja de la miel, en sitios donde no es autóctona, los abejorros, la avispa asiática, pues se producen, bueno, colapsos, extinciones, recableados de interacciones, pasan a ser especies claves en los ecosistemas y todo se tiene que reorganizar.
Y esa reorganización normalmente conlleva la extinción de especies autóctonas por unos u otros motivos. Muy bien. Y bueno, me parece que bueno, Tony nos apunta que en Francia, dice, donde la velutina hace muchos años la he visto cazar otros insectos y he visto insectos huir cuando la oyen zumbar. Claro, claro. Es que, bueno, es una auténtica tragedia, porque, bueno, por razones obvias. ¿Qué ocurre? Que la avispa velutina en su lugar, en su zona de distribución original, tiene competidores, o al menos tiene presas que se han adaptado evolutivamente a combatirla. En Asia hay una especie de abeja de la miel que no es la que tenemos aquí, que es la Apis cerana. Claro, cuando tú compartes territorio con una especie millones de años, pues acabas sabiendo coexistir con ella. Y hay un equilibrio. Hay un equilibrio entre la depredación, ¿no?, y la defensa. Es como una carrera armamentística. Allí las abejas de la miel, cuando ven que una avispa asiática se acerca al nido, se abalanzan sobre ella y como las abejas de la miel, como los abejorros, tienen la capacidad de producir calor con su propio cuerpo, lo hacen haciendo vibrar los hombros que tienen, que es donde se juntan las alas al tórax, generan temperaturas relativamente elevadas, creo que no llegan a los 50 grados, y la avispa asiática la matan. Aquí, evidentemente, hace solo unas décadas que la avispa asiática está, y estos comportamientos que se adquieren desde el punto de vista genético a lo largo de millones de años de coevolución, pues no han podido darse. Y por lo tanto las abejas de la miel aquí no saben cómo comportarse. Y es una tragedia precisamente por esto, porque tienen que aprender. Y eso tarda, pues, pues millones de años, así que o les enseñamos de alguna manera o esto seguirá así, al menos. Bueno, porque las especies de insectos no se pueden erradicar. O sea, un insecto tiene una capacidad de reproducción y de dispersión que no se puede erradicar. O sea, es imposible. Los insectos es otra división. O sea, no son humanos. Son una cosa, una barbaridad. Entonces, llegan para quedarse y la avispa asiática ha llegado para quedarse. Y ahora hay que convivir y combatirla de la manera más efectiva posible. Tony nos hace el apunte más simpático. Dice, en Japón, lo vi en un documental, la gente tiene colmenas en casa de avispas y de velutina también, para comérselas. Hacen ferias anuales de quién tiene más avispas y tienen las colonias en la pared de sus casas. Bueno, pues muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Bien, en todo caso, hemos aprendido mucho sobre las abejas solitarias, otras abejas aparte de las abejas de la miel, en las que piensa todo el mundo normalmente cuando hablamos de abejas, y que es importante conservarlas y hacer acciones para conservar la diversidad de abejas que tenemos. Muchas veces las encontramos en los pequeños jardines de casa, pero las confundimos con moscas, con avispas o con otros insectos. Y bueno, estas abejas solitarias es que son totalmente inofensivas. O sea, no pican. Ya habéis visto antes los vídeos que os he pasado y, a ver, da impresión porque estar envuelto de una nube de abejas que te pueden picar, pues no sé. Pero realmente no hacen nada. Las abejas solitarias, si fuesen sociales, como están constituidas en esa organización y las obreras están para lo que están, para que se reproduzca su hermana o su prima,
pero las abejas solitarias no te pican, porque si te pican y las matas, se muere toda la descendencia. O sea que la gente que tenga hoteles, que esté seguro que es una cosa totalmente inofensiva y muy interesante de estudiar, porque son comunidades donde aprendes mucho. Y bueno, aquí en Cataluña hay científicos y naturalistas que saben muchísimo de abejas. Y seguro que en los próximos años espero y deseo que empiecen a salir ya pues libros de los abejorros, de las abejas solitarias, porque hay mucho esfuerzo científico y naturalista y gente muy, muy, muy válida. Y es cuestión de trabajar juntos, de generar sinergias y espero que nada, que en una década ya pues todo el mundo pueda ojear la diversidad de abejas que hay aquí en Cataluña. Sí, sí. Muy bien. Bueno, Tony decía que si los abejorros pican o no pican. Sí, claro, sí, sí. Cualquier abeja puede picar, pero cualquier abeja hembra, porque el aguijón es una modificación del ovopositor. ¿De acuerdo? El ovopositor es con lo que ponen las hembras los huevos, ¿sí? Ya sean sociales o solitarias. Y este grupo de himenópteros, que son los aculeados, que incluyen abejas y avispas, han modificado el ovopositor en forma de aguijón, que les permite, en el caso de las abejas, defenderse, en el caso de las avispas, cazar. ¿Eso qué significa? Que los machos no pueden picar. Eh, si alguien sabe identificar abejas macho en el campo, las puede coger con la mano, no pican. Te pueden morder, ¿vale? Que algunas si son grandes, pues también duele un poco, pero son totalmente inofensivas. Por ejemplo, estas que he enseñado antes, las euceras, los machos de eucera, que tienen las antenas tan largas, eso es tiro fijo. Si coges una de esas no te va a picar. Así que Muy bien. Y Rubén nos dice que él tiene varios nidos de osmia en una caña, que las ha grabado desde que sí. eran larvas diminutas y está esperando a que salgan los imagos. Muy bien, claro. Sí, bueno, cualquiera que se quiera poner en contacto conmigo por lo que sea, por cuestiones no resueltas o por interés o por algún tipo de curiosidad o para alguna colaboración, lo que sea, pues me encontráis en la página del CREAF, ahí está mi email y yo a mí siempre me gusta hablar de esto y si me dan cuerda no paro, o sea que encantado de recibir a la gente siempre. Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por haber asistido a la conferencia. Esperamos que haya sido de gran interés y poder organizar otras conferencias desde el Centro de Documentación. Adiós.